seminario. En base a los pasitos, la otra semana tenemos 2 pasitos, ¿cierto? Ya, entonces esos 2 pasitos van a ser en una sola hoja 5 ciclos. Puede ser para llenar y para marcar. Hoy día hemos hecho para marcar, entonces vamos a ver la diferencia de si han subido notas, porque las notas pasadas han sido bien bajas de algunos, ¿ya? Eso en base a los pasitos. No se olviden que la otra semana los que han llegado tarde o los que les falta recuperar pueden dar el pasito coordinando con Daniel. Decir, me faltó la semana tal por falta de salud, ya, entonces la otra semana lo recuperan. Pero máximo Daniel me tiene que pasar el listado el día domingo para yo poder hacer esos exámenes que son dirigidos, ¿ya? Entonces, la otra semana terminamos los pasitos y también terminamos ya el seminario. En base al seminario, como se han dado cuenta, ha sido una repartición distinta porque les dije que el último seminario iba a ser distinto a todos los anteriores. Lo que vamos a hacer es coger la norma técnica de inmunizaciones. Dentro de los primeros grupos que sí están las vacunas. Las nuevas vacunas, que es el último grupo, por ejemplo, va a coger lo que es meningococo, que no está a nivel del calendario nacional, ¿verdad? Esa es la única que no entraría dentro de la norma técnica que tienen que buscar esta. La exposición tiene una duración máxima de 10 minutos, 5 minutos por expositor. Mientras más resumida haga su exposición y más es entendible, el grupo tiene opción a tener más notas. Mientras más letra y mientras más memoria en exponer, el grupo va teniendo menos notas. Segundo, exponen solo 2. Ahí dice expositor, expositora. El resto no expone. Cuando acaba la exposición de 10 minutos, yo voy a hacer preguntas de forma aleatoria al grupo expositor. Ese va a ser su nota. ¿Ya? ¿De qué? Del tema que están exponiendo. Eso quiere decir que todos tienen que leer la exposición, como en todos los seminarios que debió haber sido. Todos deben de saber el tema de exposición. Los 2 expositores aleatorios exponen y ustedes, los que no exponen, se les va a hacer las preguntas. ¿Ya? Máximo con cronómetro es 10 minutos por exposición. No voy a, si no llegaron, si pasaron de los 10 minutos no les voy a dar más tiempo porque tengo que hacer las preguntas a los que no están exponiendo. Las preguntas es lo mismo en la norma técnica, no hay nada nuevo. ¿Alguna duda? En pasitos, en seminarios, en clases. La simulación, ya. La simulación son 3 a 4 fechas que empieza creo este jueves, sábado, martes y jueves. Son 4 fechas que Monique ya no debería haber pasado el día lunes. No lo ha pasado todavía, me imagino que han estado con el tema del internado médico, entonces todavía no ha pasado, pero son esas fechas, ¿ya? Empieza, ¿hoy día es? Miércoles. Debería de estar. Sí, jueves 21, miércoles 27, jueves 28. mañana, pero no avisar. No avisaba, ¿no? Bueno, ahora le pregunto a Monique. Pero ya es en las semanas que siguen, ¿no? En estas 2 semanas ya es la simulación, puesto que la nota tiene que ser publicado el C2. Eso también les quiero decir. ¿Sí? Ya saben qué docentes son los que se demoran porque la vez pasada ya han visto. Ya, a ellos son los que tienen que con mucho más énfasis ya ellos hicieron. Publicación de notas de segundo consolidado máximo tengo para publicar el 6 de diciembre. Máximo. Eso quiere decir que la simulación máximo puede ser hecho hasta el día 3, 4 días. Tenemos 3 clases que es asma bronquial, tuberculosis infantil y cromosomopatías. En asma bronquial nosotros
tenemos varias fuentes bibliográficas de las cuales podemos revisar. Una de ellas es el GINA. El GINA es una guía internacional del manejo de asma que años tras años existen sus actualizaciones. Este GINA es un manual en el cual existe en Estados Unidos, en el cual se va actualizando, que es el que vemos ahí en la imagen. Otra de las guías es el GEMA, que es la guía española de manejo de asma. Dentro del GEMA, comparado al GINA, el GEMA tiene cierta disponibilidad de ser mayormente entendido, aparte que está en español. Y otra de las bibliografías que podemos buscar, por ejemplo, es de la Sociedad Española de Pediatría, podemos buscar también de la UPDEI, todo lo que son las actualizaciones en el manejo de asma. El concepto, la fisiopatología, la etiología, los factores predisponentes no han cambiado, siguen siendo lo mismo. ¿Qué es lo que se ha actualizado hoy en día? Son los fenotipos de asma. Eso sí, desde hace un par de años se han actualizado los fenotipos o se han agregado dentro de los conceptos. Luego, el diagnóstico sigue siendo prácticamente el mismo, con la espirometría y con las pruebas de las cuales me pueden ayudar. Y el tratamiento sí es uno de los que se me actualiza de tiempo en tiempo. Entonces, las partes iniciales puede ser que siempre sea lo mismo, pero en cuanto a tratamiento, siempre está habiendo actualizaciones. Como introducción, hay que saber que el asma es una enfermedad respiratoria crónica que tiene origen en la infancia y tiene una prevalencia bastante elevada, siendo una de las principales enfermedades crónicas que se da en la infancia por su elevada prevalencia y su alto costo sociosanitario. El día de hoy, la clase está sacada del GEMA, del GINA y de los anales de pediatría, en el cual evalúa varias revisiones en cuanto a asma y llega a sus conclusiones. El concepto, ¿cuál es? Es una enfermedad heterogénea respiratoria crónica que se suele originar en la infancia, más propiamente un síndrome. La mayor gravedad del asma y la sensibilización a alérgenos en los primeros años son algunos marcadores de persistencia del asma en las edades posteriores. El asma es la enfermedad. ¿Por qué van a la emergencia? Por crisis asmática. ¿Por qué con qué otros nombres se le conoce para no hablar de crisis asmática? Broncoespasmo, hiperreactividad bronquial. En menores de 2 años, ¿hablo de asma? No, porque aún no hay un diagnóstico establecido. Cuando los pequeños van con su cuadro de obstrucción, le llamamos el famoso SOBA, que es el síndrome de obstrucción bronquial agudo, que tiene la misma fisiopatología, solo que el término no es crisis asmática, hablamos de SOB o de SOB, ¿ya? Entonces estos términos es necesario que lo sepan porque de repente van a encontrar hiperreactividad bronquial, broncoespasmo, SOB. Eso es prácticamente fisiopatológicamente lo mismo, ¿ya? Asma es la enfermedad, crisis asmática la causa por la cual uno va a la emergencia. ¿Cuáles son la fisiopatología? Obstrucción del flujo aéreo, hiperreactividad bronquial y inflamación con remodelación de la vía aérea. Aquí, por ejemplo, vemos mis bronquiolos en el cual pasa el oxígeno de forma adecuada. Sin embargo, en un paciente que tiene asma hay una obstrucción y esta obstrucción genera el famoso sonido. ¿Qué sonido escuchamos? Sibilantes. Sibilantes. El sibilante, ¿qué es? ¿Un estertor húmedo o seco? Seco. Seco. Silba. Y eso me hace pensar que estoy frente a una crisis asmática. ¿Qué es lo que hay? Hay obstrucción. ¿Y cómo lo desobstruyo? Broncohilatores. Bronco
Dilatando con los broncodilatadores. Y el broncodilatador de excelencia es el beta-2 agonista de acción corta, que es el salbutamol. Entonces yo tengo que broncodilatar y el broncodilatador es el salbutamol. En nombre comercial, ¿cómo se conoce? Ventolin. ¿Ya? Ventolin. ¿Ninguno ha sido nebulizado? Qué raro. Sí, hay varias caritas que tienen cara de tos. No lo vea, no lo vea. ¿No hay atópicos? Sí. Sí hay. El delegado. Sí, pues el delegado tiene cara de atópico. Sí, pues sí, tiene cara. No es algo malo. ¿Qué tienes? ¿Rinitis, dermatitis o...? Rinitis. Y de chiquito te nebulizaba. No, solamente una vez. ¿Ve? Ahí pregunto uno más, van a ver y me van a decir que sí. Entonces, los mecanismos de obstrucción, ¿cuál es? La contracción del músculo liso bronquial, que es el mecanismo predominante del estrechamiento de la vía aérea, que se va a revertir ¿con qué? Con los broncodilatadores. Hay edema de la vía aérea debido a que a un exudado microvascular en respuesta a mediadores inflamatorios. Hay hipersecreción de moco por aumento en el número de las células caliciformes en el epitelio y aumento en el tamaño de las glándulas submucosas. Hay cambios estructurales en la vía aérea, fibrosis subepitelial por depósito de fibras de colágeno y proteinglucanos por debajo de la membrana basal, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso. Ahora, ¿y cómo podríamos haber revertido el caso de Daniel? Su mamá o su papá de repente son alérgicos. ¿Y tu papá? Ya, cuando ustedes busquen una pareja de vida, no se busquen, si ustedes son alérgicos, no se busquen un alérgico. ¿Por qué? Porque posiblemente se puede hacer. ¿Y cómo hacemos que no sea alérgico? Un factor protector es la Leche materna. lactancia. ¿Hasta qué edad lactancia? Chicos, ¿por qué se ríen? No, si además se dijo, lacté hasta solo me dejó de 8 meses. O sea, de ahí cuentan desde que se me salieron dientes y yo ya sí, me gustó, no sé, no quería que le lacte. Chicos, ustedes pasan, estamos haciendo una historia clínica como... Y ya de ahí, no sé qué fórmula me dieron y estaba Dieron. fórmula y soya. Por eso quedaste. Fórmula y soya. Por eso. Solamente fórmula y soya. ¿Ya ven? Miren, se cumplió. Paciente alérgico, rinitis, fue nebulizado una vez. Antecedente, la mamá es alérgica. ¿Hubo factor protector? No. 8 meses de lactancia materna. Miren, un caso clínico. Daniel, su delegado. Y solamente uno de ustedes, porque por ahí debe haber más. Entonces, ¿qué es los factores desencadenantes? Yo tengo un paciente que tiene factores de riesgo, hay inflamación más hiperreactividad bronquial. Los factores desencadenantes me dan la obstrucción de la vía aérea. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? ¿Cuáles creen? El polen, polvo. Exposición al polen, ¿no? El clima es bastante húmedo. ¿Cuánto llegamos en invierno? Más del 95% de humedad ha sido reportado en Lima en épocas de invierno. Entonces los pacientes alérgicos la pasan mal. Los ácaros y otros desencadenantes como el estrés y los procesos infecciosos virales hacen que el paciente tenga estos cuadros de alergia. ¿Qué síntomas va a tener? Tos, malestar, ¿no? Dolor de cabeza y dolor de pecho. Se cree que en España es una enfermedad crónica muy prevalente que se encuentra en el 10% en España y genera un alto costo. ¿Cuántos son Ventolin? Más de 50 soles.
Ojo, el paciente alérgico precisamente no ha sido solamente asmático, ha venido desde antes, pudo haber tenido dermatitis atópica, es decir, la piel alérgica. Este paciente no te ha usado un jaboncito cualquiera, te ha usado un jabón para pacientes alérgicos, que son sin detergente. La línea más barata es la línea Eucerin. El Eucerin nomás está a 60 soles el champú y jabón, como mínimo. Otras marcas están 120 para arriba. Luego, no pueden usar cualquier cremita, tienen que usar la crema antialérgica Cinder, la más barata, 80-90 soles de la marca Eucerin. ¿Qué más tienen que usar? Si son alérgicos de la rinitis, usan su famoso Avamis o su Mometasona, que es más barato. El Avamis, ¿cuánto está? Más de 80 soles. Si hace broncoespasmo, usa su beta-2 agonista de acción larga o asociado a su corticoide, ¿no? Que son los famosos flixotides, seretides. Estos no bajan de 100 soles. Entonces, el paciente alérgico en realidad es un paciente caro. ¿Por qué? Porque tiene que usar su tratamiento que muchas veces el Estado no lo tiene. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Genéticos. Mamá, papá alérgico me da un 40% de predisposición que mi hijito sea alérgico. El 60% que lo da el medio ambiente. Genético, papá, mamá. Pacientes con obesidad, el sexo masculino son factores propios del huésped. Del ambiente, los alérgenos, los procesos infecciosos, el humo del tabaco, la dieta, la contaminación, van a conllevar a que el paciente pueda desarrollar las crisis asmáticas. ¿Cuáles son los factores que me desencadenan la aparición de los síntomas? Por ejemplo, pacientes que estén predispuestos a las alergias, puede ser los ácaros, los medicamentos, los animales, el polen. Los específicos. Los no específicos, que el paciente pues esté haciendo algún tipo de deporte, las emociones también pueden conllevar, la influencia hormonal en las mujeres, algunos olores intensos. Entonces, dentro de los factores desencadenantes yo tengo los específicos y los no específicos que me van a llevar a la aparición de los síntomas. Pero yo tengo que tomar en cuenta qué pacientes pueden conllevar a que me predisponen el riesgo vital de estos pacientes. Pacientes que hayan ingresado a la UCI o que hayan sido intubados para llevar a ventilador mecánico. Los pacientes con crisis asmática que pasan a ventilador mecánico son los pacientes más complejos de tratar, ¿ya? Paciente con neumonía, con insuficiencia respiratoria, son pacientes que tú ingresas a tubo y sales, pero el paciente con asma, con crisis asmática que entra a tubo, son complejos de sacar. Hospitalizaciones frecuentes en el año previo, múltiples consultas al servicio de urgencia, rasgos como por ejemplo que tenga pacientes con una alteración psicológica o enfermedades psiquiátricas, que tengan un problema cardiovascular, que tengan abuso del uso del beta-2 agonista de acción corta, que haya instauración súbita de la crisis o pacientes sin control periódico de su enfermedad, son factores que predisponen al asma de riesgo vital. ¿Y cuáles son los fenotipos del asma? Estos fenotipos del asma que fueron publicados en un estudio que se llamaba del TUPSO, menciona 3: sibilantes precoces transitorios, sibilantes persistentes o llamados también no atópicos y sibilantes de inicio tardío atópico. Si yo escucho a un paciente con sibilante, puede tener uno de estos 3 fenotipos. Sibilantes precoces transitorios generalmente empieza antes del primer año de vida y cede hacia los 3 años. Las pruebas que uno suele sacar es la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E me da la respuesta que mi paciente es alérgico.
Las pruebas cutáneas es el prick test, que lo vamos a ver más adelante, en el cual se te coloca todos los alérgenos en la piel. Y cuando tu pápula, tu roncha es más grande, significa que tú eres alérgico. Ese es el famoso panel de alergia o prick test que los papás suelen sacar a los pequeños para descartar a qué es alérgico mi pequeño. Entonces, si yo saco la inmunoglobulina E y las pruebas cutáneas son negativas, significa que posiblemente sea precoz transitorio. La función pulmonar está disminuida en nacimiento y con valores bajos hasta los 16 años. Los estudios de hiperrespuesta bronquial y variabilidad del flujo expiratorio máximo son negativos, el famoso PEF, que lo vamos a ver más adelante, que se halla con el flujómetro. Los factores de riesgo, como por ejemplo tabaco materno durante la gestación, paciente varón, prematuridad, convivencia con hermanos mayores y o asistencia a guardería. Entonces, todos estos parámetros significan que mi paciente puede tener un sibilante precoz transitorio y no precisamente que sea atópico o alérgico. ¿Cuándo digo que es sibilante persistente o no? Pero no atópico? Comienzan generalmente antes del primer año de vida y persisten a los 6 años. Afectan por igual a ambos sexos. Las pruebas de inmunoglobulina E y prueba cutánea como el prick test es negativo. La función pulmonar está normal al nacimiento y disminuido a los 6 y 11 años. Hay hiperreactividad bronquial que disminuye con edad y suelen desaparecer en adolescencia. Pero mis sibilantes de inicio tardío o los famosos atópicos, el primer episodio aparece después del año y predomina en varones. El IgE en estos pacientes está elevado, generalmente más de 200. Las pruebas cutáneas como el prick test es positivo y hay rasgos y familiares atópicos de por medio. La función pulmonar suele ser normal al nacimiento con descenso hasta los 6 años. Posteriormente, estabilización por debajo de lo normal. Existe hiperrespuesta bronquial y suele persistir en la adolescencia. Entonces, tengo 3 fenotipos: sibilantes precoces transitorios, sibilantes persistentes no atópicos y sibilantes de inicio tardío o atópicos. ¿Y cuándo yo voy a medir si mi paciente va a tener asma o no? Pregunta clásica que se le hace al interno de medicina cuando pasa visita en hospitalización de pediatría. El famoso IPA, el índice predictivo de asma. ¿Qué tengo que preguntar? Si son condición previa, lactante con 3 o más episodios de sibilante al año durante los 3 primeros años de vida, que cumplen un criterio mayor y 2 criterios menores. Criterio mayor: diagnóstico médico de asma en alguno de los papás, diagnóstico de eczema atópico a los 2 o 3 años. Eczema atópico es la dermatitis atópica, paciente que tiene lesiones eritematosas en la piel, pruriginosas, piel seca. Criterios menores: presencia de rinitis alérgica diagnosticado por un médico, sibilantes no asociados a resfriados, porque los sibilantes pueden estar asociados a procesos virales. La eosinofilia en sangre periférica igual o superior a 4%. Este índice me da un valor predictivo positivo de un 77% y un valor predictivo negativo de un 68%. Índice predictivo de asma. ¿Cuáles son las claves en el diagnóstico en un paciente con asma? Más de uno de los siguientes. Sibilantes que son descritas por el paciente como pitido o silbido en el pecho, tos seca, falta de aire o presión o ruidos en el pecho con las siguientes características. Frecuentes o recurrentes con carácter estacional, generalmente en épocas de invierno. Empeoran al acostarse o al levantarse. Sabemos que en Lima la humedad más alta se da en la noche, en la madrugada. Estos pacientes a esa hora empiezan a toser. Se da en presencia como respuesta a exposición a distintos desencadenantes:
alérgenos, procesos infecciosos, ejercicios, aire frío, emociones, humo de tabaco, irritantes. La historia familiar o personal de enfermedades atópicas, como por ejemplo que haya tenido dermatitis del pañal, dermatitis atópica, rinitis alérgica. Presencia de sibilantes en la auscultación pulmonar, un patrón obstructivo en la espirometría. Y llevaron neumo, ¿cierto? No han llevado. ¿No se acuerdan? Sí, han llevado. Clínica. Y bueno, entonces saben leer un espirometría. Y mejoría de los síntomas como respuesta al tratamiento con broncodilatadores o corticoides inhalados. Un corticoide inhalado que conozcan. ¿Quién dijo eso? Budesonida, beclometasona y el comercial fluticasona, que es el que tiene más estudios, tiene mayor efectividad, menos efectos adversos. Salbutamol es el beta-2 agonista de acción corta, ¿ya? De acción larga. No. Salmeterol. Salmeterol. Muy bien. Salmeterol. Otro. Punto es. Formoterol. Acción intermedia corta. Fenoterol. ¿Qué es el bromuro de hipatropio o el bromuro de tiotropio? Muy bien. Anticolinérgico. ¿Ya? Anticolinérgico. O los famosos LA. Estos, el beta-2 agonista de acción corta, los famosos SAB. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo sospecho que un paciente puede tener asma? Cuando hay síntomas de obstrucción bronquial presenciados por un médico. Si estos síntomas varían marcadamente de forma espontánea o con el tratamiento. Si los síntomas indicados no pueden ser explicados de manera completa por otras enfermedades, además, siempre que sea factible, se objetivará la presencia de obstrucción al flujo aéreo de carácter variable. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Ante la falta de respuesta al tratamiento o la presencia de rasgos atípicos, hay que descartar todas estas enfermedades. Empezamos. Infecciones recurrentes de la vía aérea. Pacientes con rinitis, sinusitis, adenoiditis y laringitis. ¿Cómo sospecho yo si es rinitis y no un asma? La rinitis alérgica tiene secreción nasal persistente. Paciente que tiene en las mañanas o en la noche secreción nasal u obstrucción, pero no precisamente tiene mucha tos y mucho menos vamos a escuchar silbidos en el pecho. Sinusitis, paciente que tiene tos y secreción con descarga de secreción nasal por más de 10 a 14 días, con olor maloliente, con dolor a nivel frontal. Entonces, definitivamente no encaja. Adenoiditis, paciente que está durmiendo y está con la boca abierta o roncando. Descarga. Laringitis a repetición, que tiene que tener disfonía, ¿cierto? Afonía, que no se le escuche bien. Displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica del lactante prematuro. Esta era una de las complicaciones del prematuro, ¿cierto? Una complicación a largo plazo, crónica, pacientes que suelen quedar algunos con algún dependencia de oxígeno. Anomalías o malformaciones anatómicas, malasia que genera la laringomalacia, el sonido de estridor dentro del primer año, adenomegalias, tuberculosis. Tuberculosis, ¿cómo podríamos asociarlo? Tos, pero no voy a escuchar sibilante. Cuerpo extraño en la vía aérea de un momento a otro. El paciente no tenía ojo, moco ni tos, está jugando, paciente de 1 año, 2 años, volteaste y está que se ahoga.
hay que descargar cuerpo extraño. Puede presentar tos y puede presentar estridor. Reflujo gastroesofágico es la enfermedad en la cual el paciente presenta su reflujo y puede llevar a los sibilantes, pero viene con historia de reflujo. Bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? El primer episodio de sibilantes, ¿no? El primer episodio de sibilantes, generalmente en pacientes menores de 1 año, desencadenado por un proceso infeccioso viral. ¿Qué virus? El virus sincitial respiratorio o BSR. ¿Ya? ¿El tratamiento cuál es en bronquiolitis? ¿Qué? Hidratación, que puede ser vía oral o endovenoso. ¿Qué más? La limpieza de fosas nasales, que puede ser con cloruro de sodio al 9%, o con el hipertónico, que es el 3%. ¿Qué más? La nebulización. ¿Con qué? Con cloruro de sodio al 9%, o hay estudios que mencionan que puede ser con una sustancia más salada, que es el cloruro de sodio al 3%, que es el hipertónico. Entonces, ¿en bronquiolitis usamos salbutamol? No. Neumopatías como por ejemplo fibrosis, discinesia ciliar primaria, que son patologías menos frecuentes y que son patologías crónicas. Obstrucción laríngea, trastornos psicógenos de la respiración asociado a un problema ya psiquiátrica, enfermedad cardíaca y inmunodeficiencias. Tengo que pensar si es que sospecho en un paciente con sintomatología de asma, pero al final no es asma. ¿Cuáles son los procesos más frecuentes asociados a la edad? Si yo hablo de recién nacidos y lactantes pequeños, puede tener anomalías congénitas o displasia broncopulmonar. En pacientes mayores de 3 a 12 meses puedo pensar en CRUP. ¿Qué es CRUP? La laringotraqueitis, ¿no? Esta laringotraqueitis me da estridor, disfonía y la famosa tos perruna. Entonces, aquí con CRUP un poco alejado. Reflujo gastroesofágico. En niños mayores de 12 meses hay que pensar en bronquiolitis, en aspiración de cuerpo extraño. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas del asma? Tos, que es el síntoma principal, dificultad respiratoria y los sibilantes, que pueden fluctuar a lo largo del tiempo. La tos es un paciente que tiene tos generalmente seca de predominio nocturno, pero es un dato muy inespecífico y en ausencia de otros signos puede no ser suficiente para diagnosticar asma. ¿Qué síntomas tengo que pensar? Tos frecuente, dolor de pecho. ¿Y cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es valorar la función pulmonar. Papel importante en el diagnóstico, especialmente en casos dudosos, y utilidad para el seguimiento. El estudio de la función pulmonar requiere la técnica de interpretación cuidadosa en el cual el paciente tiene que colaborar. Y para ello valoramos que mi patrón sea obstructivo. ¿Y cuál es el estudio por excelencia? La espirometría. En la espirometría está valorado que yo hallo el BEF. Este BEF, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, si es que me da un patrón obstructivo, yo pienso que sí, es un paciente que tiene asma. ¿Quiénes son los pacientes que me colaboran para hacer esta espirometría? Los pacientes mayores de 5 años. En menores de 5 años puedo valorar el feno. Este feno es la fracción de eyección del óxido nítrico. Si este feno es más de 15 o más de 20, es positivo. Ojo, este feno se puede hallar en niños menores de 4 años. El estado tiene la espirometría, el feno generalmente son procedimientos que es igual, solamente que no va a requerir que el paciente llegue a su volumen expirado forzado, porque para llegar al BEF1 el paciente tiene que soplar fuerte y el
niño no te va a colaborar. En cambio en el feno no. Por ello es que este feno se usa en niños menores. Otro estudio es la flujometría. La flujometría ya no va a adquirir todo este aparato que es el espirómetro. Simplemente es un aparatito pequeño que es así como vemos aquí. Este es el flujómetro. ¿Qué va a hallar el flujómetro? El pico, ¿no? El flujo. Mediante una escala valoramos. ¿En quiénes se le hace? Por ejemplo, hay una unidad de asma y alergia en el Hospital del Niño, en el cual entras a la consulta y haces tu flujometría. Soplas para poder ver hasta cuánto estás llevando y para hacerle seguimiento a lo que tú estás en tu tratamiento. Puedes hacer también la gravedad de la crisis asmática en emergencia y puede ser un tema bastante bonito de investigación para crisis asmática. La flujometría es el mejor método para valorar la gravedad en la crisis asmática y la respuesta al tratamiento sería la realización de la espirometría. Este es el estudio del prick test. Por ejemplo, colocamos lo que es las sustancias de la histamina, del gato, del perro, ¿no? El polen, y contribuye a la valoración global del paciente, al tratamiento, y es un estudio alergiológico. ¿Dónde lo hacen? Lo hacen generalmente en los institutos de alergia. ¿Quiénes lo valoran? El neumólogo, pero también existe la especialidad que es el alergista, ¿ya? Este alergista es el inmunólogo, es una especialidad. Inmunólogo o alergista, en nuestro país los temas de alergia van en aumento, solamente que, por ejemplo, el paciente con crisis asmática busca al neumólogo, el paciente con rinitis alérgica busca al otorrino, el paciente con dermatitis atópica busca al dermatólogo. Pero cuando hemos asociado los tres y el paciente no mejora, ahí se le deriva al alergólogo o al inmunólogo para que empiece a estudiar cuál fue el problema, a qué es alérgico. Y aquí vienen las vacunas que se les coloca a los pacientes que son alérgicos, y estas vacunas se les coloca de forma semanal y luego mensual, que son relativamente caras. El tratamiento es la monitorización, seguimiento, el tratamiento farmacológico, el control ambiental y el autocontrol. La idea es controlar los síntomas y disminuir el riesgo futuro. ¿Cómo controlo los síntomas? El paciente que no tenga síntomas diurnos y nocturnos, que no tenga al realizar actividad física, que su función pulmonar sea normal, que sea control con la menor cantidad de medicación y ver las expectativas de las cuales estoy llevando a mi paciente. ¿Qué tengo que evitar? Exacerbaciones y mortalidad, evitar los efectos adversos y el deterioro de la función pulmonar. Ahora, en crisis, yo tengo que ver si mi crisis es leve, si es moderado o si es severo. ¿Cómo valoro mi paciente que llega a la emergencia? Mirándolo, ¿no? Mirándolo y detectando si es un paciente que tiene escaso proceso respiratorio o hay una afectación del aspecto general, o si es un paciente que está inestable. Entonces, así yo valoro mirando nada más. Y para eso me guío de mis escalas. Las escalas mayormente valoradas, una de ellas es el índice de score pulmonar. Este índice de score pulmonar va a evaluar la frecuencia respiratoria, los sibilantes y el uso del esternocleidomastoideo. La frecuencia respiratoria, idealmente le cuento en un minuto y valoro si mi paciente tiene menos de 6 años y tiene, por ejemplo, 60, estoy en puntuación 3. Escucho sibilantes, ¿hay al final de la expiración, hay en toda la expiración o hay en ambos tiempos el sibilante? Y veo si hay presencia del uso del esternocleidomastoideo. Yo sumo y asocio la saturación. Si está en menos del 91% y tiene puntaje de 7 a 9, yo estoy con una crisis asmática severa o grave. Ahora, en los scores hay varios. Otro score
el de PRAM, que es el que se usa un poco más en la emergencia en algunas instituciones. Otro, antiguamente teníamos el de Birman y Pearson. Este Birman y Pearson se está en menores de 2 años, ¿ya? Todos ellos para SOP o crisis asmática. Después que yo he valorado que mi paciente tiene crisis asmática, voy, ¿es leve, moderado o severa? Si es leve, uso mi SABA. ¿Qué era el SABA? Beta 2 agonista de acción corta, ¿no? Beta 2 agonista de acción corta. ¿Cómo uso mi salbutamol? Puedo usar 4 puff, ¿no? Cada 20 segundos. Puedo usar cada 20 minutos, perdónenme. Puedo usar 6 puff, 8 puff, dependiendo si yo estoy en leve, moderada o severa. Si es en crisis leve, puedo usar de 2 a 4 puff cada 20 minutos. Se coloca el inhalador, se mueve, se coloca con la aerocámara y se hace puff. Puff significa la aplastada que le doy al inhalador. Ahora, puedo usar el inhalador o lo puedo nebulizar. Si lo nebulizo, voy a estar usando el oxígeno. En crisis leve uso mi salbutamol, que es mi beta 2 agonista de acción corta. Si no mejora, lo asocio a un corticoide, vía oral o endovenoso. ¿Qué corticoides conocen? Dexametasona, prednisona y hoy en día la prednisolona, ¿ya? Que el nombre comercial, el famoso Bionis, que viene de 15 miligramos en 5 mililitros. Endovenosa, tengo hidrocortisona, metilprednisolona, que es el que uso más actualmente, dexametasona, ¿ya? Entonces, en la leve, mi beta 2 agonista de acción corta, 4 por cada 20 minutos, y puedo asociarle un corticoide vía oral, que puede ser la prednisona a dosis de 1 o 2 miligramos kilo día. Paciente con crisis moderada, es decir, tiene un score más alto. Asocio mi beta 2 agonista de acción corta, que es el salbutamol, y paso 4 o 8 pulsaciones cada 20 minutos, o puedo llegar a nebulizar. La nebulización se hace con el salbutamol, que viene de 0.5%, y se cuenta con las gotitas. En dosis práctica multiplico 0.6 por mi peso y me sale de frente las gotas. Pero la dosis va de 0.15 a 0.3 cada 20 minutos. Asocio mis corticoides, pero valoro si mi paciente tolera o no la vía oral. Si tolera, puedo usar mi prednisona a dosis de 1 o 2 miligramos kilo día. Si no tolera, mi endovenoso, hidrocortisona, metilprednisolona. Aquí puedo asociar ya en otras clasificaciones o en otros algoritmos el anticolinérgico, que es el bromuro de ipatropio. En mi severo uso sí o sí salbutamol, que es mi beta 2 agonista de acción corto, uso mi bromuro de ipatropio, que es el anticolinérgico, y uso mi corticoide sistémico. No mejora, hay que valorar el ingreso a la UCI. Otra forma de hallar mi tratamiento: crisis leve, crisis moderada y crisis severa. El control del asma requiere la valoración global del paciente, la educación terapéutica y el uso de fármacos ajustados a la respuesta obtenida. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Mantener asintomático o con el mínimo número e intensidad de síntomas y exacerbaciones, que el paciente no tenga limitaciones. La educación del paciente y la colaboración con los profesionales sanitarios es primordial. El tratamiento debe ser individualizado y ajustado de manera continua. Yo tengo que evaluar, ajustar el tratamiento y revisar la respuesta. Este es un ejemplo de actuaciones dentro de un plan de autocuidados para el control del asma, en el cual te mencionan tu tratamiento a partir de hoy se toma cada cierto tiempo, y si tienes síntomas vas a tomar tal.
valora tu nivel de control de asma, en el cual pregunta si el ejercicio te limita, si los despertares, si te despiertas por la noche con tos, ¿no? Y también te pone cuándo tienes que acudir por emergencia. El tratamiento de mantenimiento tiene que ser individualizado, escalonado, diario y hay que revisar periódicamente. Existe una clasificación en la cual también se puede valorar el control del asma. No estoy hablando de la crisis, sino del asma como enfermedad. Y se conoce como episódica leve, persistente moderada y de difícil control. El episódica leve es aquel que tiene crisis asmáticas infrecuentes. En la persistente es frecuente o no, pero son leves. En la difícil control tiene crisis, pero graves. Síntomas entre crisis a crisis no hay, aquí hay ocasional y aquí es frecuente. Tolerancia al ejercicio es buena en el leve y en el moderado puede ser regular y en el grave hay mala tolerancia al ejercicio. La calidad de vida, obviamente en la difícil control es mala. Se usa broncodilatadores de forma muy frecuente en el de difícil control y la función pulmonar en el moderada y en el grave está alterada. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en la episódica leve es SABA, que es el beta-2 agonista de acción corta a demanda, el glucocorticoide inhalada a dosis baja. En cambio, en la persistente, el glucocorticoide inhalado a dosis baja, pero con mi beta-2 agonista de acción larga. ¿Ya? Aquí tengo mi salmeterol. Puedo subir las dosis de glucocorticoide inhalado o puedo también usar lo que es el conocido Montelukast. En el de difícil control puedo yo usar incluso mucho más alto las dosis de glucocorticoide inhalado, puedo asociar el tiotropio, que nosotros no lo contamos, y puedo usar incluso fármacos biológicos o puedo llevarlo a evaluación por alergología para que empiece con las vacunas, ¿ya? Las vacunas para la alergia. Entonces, episódica leve, el SABA a demanda y glucocorticoide a baja dosis, el moderada asociado el corticoide con el beta-2 agonista de acción larga. Y aquí donde subo las dosis y valoro la evaluación por alergología. Voy subiendo escalones, en el cual en el escalón 1 no hay medicación, en el 2 glucocorticoides inhalados, en el 3 glucocorticoides inhalados asociado a mi beta-2 agonista de acción larga. Mi escalón 4 subo la dosis, 5 puedo usar el tiotropio que no tenemos y en el 6 puedo usar ya el tratamiento biológico o tratamiento con omalizumab. Las dosis, si yo tengo para inhalador, va de 2 a 4 pulsaciones. Si yo tengo para inhalación, generalmente tengo el de 0.5% y mi dosis va de 0.15 miligramos por kilo a 0.3 miligramos por kilo. En dosis práctica, la dosis de 0.15 se puede hacer con 0.6 por peso y me sale de frente el número de gotas que le voy a colocar al del salbutamol. Este salbutamol, si me sale 20 gotas, que es lo máximo que uso combinado con el suelo fisiológico y todo ello me da 5 cc. Eso coloco mi mascarilla, prendo el oxígeno a 9-10 litros y dejo que se nebulice hasta acabar la sustancia. La prednisona, que es otro medicamento que usamos vía oral, que va de 0.5 a 2 miligramos kilo día, la Dexa de 0.3 a 0.6, el bromuro ipatropio que va entre 2 puff hasta 8 puff. Hay que considerar que para la guía del GINA, el bromuro ipatropio que manejan en Estados Unidos viene de 80 microgramos. Sin embargo, el ipatropio que nosotros tenemos en Lima es de 20 microgramos. Por eso es que usamos más dosis, ¿ya? ¿Qué es mejor? ¿Usar el nebulizador o usar el inhalador? Que muchas veces muchos papás te dicen, pero a mi hijo el inhalador no le hace efecto tanto como el
la nebulización. En los estudios recientes mencionan que tanto el inhalador como la nebulización tiene igual de efecto. Por eso, en épocas de COVID no nebulizábamos de frente y empezamos a usar las terapias con el inhalador. ¿Qué es lo que genera en el paciente la nebulización? En realidad cierta comodidad, cierto confort, porque le estoy colocando con el oxígeno. En cambio, el inhalador va de frente con su aerocámara, pero ambos tienen igual efectividad. ¿Cuáles son los inconvenientes con el nebulizador? La lentitud y el efecto mágico que disminuye la confianza en el tratamiento domiciliario con inhalador. En inhalador, la rapidez, hay que reforzar el papá la técnica de uso. Inconvenientes, la imposibilidad de usar este método en la crisis grave. Ahí sí o sí la nebulización incluso puede ser frecuente. ¿Cuáles son los inhaladores que tenemos en el mercado? El famoso Ventolin, que es el salbutamol, el salmeterol, el formoterol, que son los de acción larga, los LABA, los SABA. ¿Qué más tenemos? Los anticolinérgicos como el bromuro e hipatropio. ¿En qué me ayuda el bromuro e hipatropio? Tiene dos formas de resolución en la crisis asmática. Uno es como su efecto anticolinérgico mismo y otro como coadyuvante del beta-2 agonista de acción corta. Se suspende en el caso de que haya pacientes con atelectasia. Corticoides tengo budesonida, beclometasona, fluticasona. Dentro de los estudios últimos menciona que fluticasona tiene mayor efectividad, menor riesgo de candidiasis como beclometasona y tiene menos riesgos también de alteración del crecimiento como hay estudios relacionados a la beclo. Mometasona, que usamos como inhalador de spray nasal. Fluticasona también hay en inhalador nasal. Y los famosos combinados. Por ejemplo, el famoso Ceretide, que es salmeterol más fluticasona, que se usa para los controles de mantenimiento. Dentro de los corticoides inhalados tenemos fluticasona, budesonida, tenemos beclometasona. En fluticasona en niños a partir de 1 año podemos usar la dosis de 100 a 200 microgramos. El envase viene de 50 a 250. La dosis para la budesonida va de 200 a 400, viene de 50, de 100 y de 200. Esto con una aerocámara. ¿En quiénes uso aerocámara? Generalmente en niños menores de 5 años. Los glucocorticoides inhalados más los LABA, que son de acción larga. Tengo la fluticasona más salmeterol, que es el que tenemos en el mercado, y viene en aerosol de 50 en 25, 125 en 25 o 250 en 25. Se da 1 a 2 inhalaciones cada 12 horas, generalmente en pacientes mayores de 4 años. ¿Qué otros medicamentos podemos asociar? El Montelukast como una alternativa de fármaco añadido al glucocorticoide inhalado, los broncodilatadores de acción larga asociados a glucocorticoides inhalados, el bromuro de tiotropio, que es un anticolinérgico inhalado y que puede asociarse en asma de difícil control. La inmunoterapia, que son las famosas vacunas, está indicada por una valoración del alergólogo en el cual va a mejorar la calidad del niño y se coloca estas vacunas, ¿no?, en el caso que el paciente lo requiera, un paciente con asma que no controla. En caso de no conseguirse un control adecuado, siempre hay que verificar antes de aumentar la medicación que se esté usando de manera correcta el dispositivo. Miren, el correcto control ambiental, ¿no? De repente vivimos en un lugar donde hay mucha humedad, un lugar donde toda su casita está húmeda o con cerca a una fábrica de repente. Hay que reconsiderar si estamos frente a asma u a otra patología. La educación terapéutica es una parte bastante importante en el cual hay que explicarle a la mamá cómo es, por ejemplo, los bronquios, cómo están obstruidos, por qué le damos el beta-2 agonista de acción corta, ¿no? ¿Por qué no le damos el famoso salbutamol en jarabe, el clenbuterol en jarabe? Porque no hay
evidencia en el cual sirva como vía oral, como jarabe. La única forma que sirve es el broncodilatador en inhalador o en nebulización. Es difícil que el papá te acepte que su hijito es asmático o que necesita inhalador, porque lo primero que te va a decir es, tú le inicias el inhalador y lo va a usar siempre. ¿Y cuál va a ser su respuesta? Que sí, posiblemente lo voy a usar después, porque es un paciente alérgico. Es un paciente que de repente pueda hacer el cuadro más adelante, pero no porque le genere dependencia, sino porque ya es un paciente predispuesto genéticamente, ¿ya? Eso, explicar a un papá es complejo, porque el papá ya viene con la creencia, no, si usted lo nebuliza, siempre lo voy a nebulizar, porque esa primera nebulización le genera dependencia. No es así. Esto de aquí hay que tener en cuenta cuando uso la elección del dispositivo. Menores de 4 años, los inhaladores presurizados mediante cámara espaciadora. De 4 a 5 años puede ser sin máscara, a partir de 6 años de frente. La principal causa de pérdida del control de asma es la falta de educación o incumplimiento del tratamiento. ¿Por qué? Por no realizarlo o por hacerlo de forma incorrecta. La edad es importante para el dispositivo de inhalación, pero lo más determinante es comprobar que el niño es capaz de realizar la técnica inhalatoria de forma correcta. En menores de 4 años usamos los inhaladores presurizados mediante cámara espaciadora con válvula, y en mayores de 4 o 5 años ya de frente, ¿no? El asma en las distintas edades, en menores de 4 años, en 4 a 11 años, más de 12 años. Menores de 4 años está generalmente asociado a procesos infecciosos virales, no se le llama como asma propiamente dicho. Aquí ya en mayores de 5 años se puede valorar, ¿no?, el tema de asma, en mayores de 12 años también. Generalmente el paciente que debuta menor de 2 años, a los 5 años ya no tiene. El paciente que tiene cuadro de crisis, de cuadro de broncoespasmos o inhalador puede usar 1 o 2 veces, pero el paciente que empieza entre los 4 y los 5 años puede tenerlo prácticamente de por vida. ¿Cuáles son los puntos importantes? El diagnóstico en el niño está guiado siempre por la sintomatología. Es importante clasificar frente a qué gravedad estamos. Usamos el beta-2 agonista de acción corta si hay síntomas incipientes. La primera línea de tratamiento son los glucocorticoides inhalados. Los beta-2 agonistas de acción larga solo se usan en niños mayores de 6 años. Y ojo, siempre en combinación con los glucocorticoides inhalados, nunca solos. Es importante la educación terapéutica, es decir, enseñarle cómo se usa el inhalador, cómo se usa la aerocámara, ¿no?, y el control del mismo. En un estudio realizado por el REALIS, el control de Gina, se determinó que dentro de los pacientes un 45% estaban no controlados, un 35% estaban parcialmente controlados y solo un 20% estaban controlados. Significa de que hay bastante trabajo por hacer o bastantes estudios para poder ayudar a la población a que llegue a controlar los síntomas. Esta es una aerocámara corta, no es la que tiene el Estado. La que tiene el Estado es más larga y no tiene tanta precisión como lo vemos aquí. Obviamente este está mucho más caro, ¿no? Esta aerocámara Kuchek más o menos debe estar entre sus 150 soles aproximadamente, asociado al inhalador que hay que comprarle aparte. Entonces aquí más o menos 300, 400 soles solamente para el control, sin contar la consulta por el alergólogo, que no te debe de bajar de 150 a 200. Por eso, al inicio les dije, el costo de los pacientes alérgicos es bastante alto, ¿no? ¿Cómo lo podemos proteger? Educando, con lactancia materna, protegiendo tu huella. ¿Alguna duda, chicos?